Estás escuchando ES News, Europa Escandinavia Noticias, con Enrique Salinas. Gusto saludarlos hoy con algunas de las más importantes noticias de Europa y países nórdicos. Empecemos con la economía. Rally bursátil en Asia y Europa. Las acciones asiáticas y europeas subieron hoy jueves, pero las acciones de defensa cayeron después de que el presidente estadounidense Donald Trump retirara su amenaza de imponer aranceles punitivos. Tanto en París como en Frankfurt, los principales índices subieron casi un 1,5% tras una hora de negociación. El índice FTSE de Londres subió un 0,8%. El índice Nikkei de Tokio cerró hoy jueves con una subida del 1,7%, mientras que el aumento del índice Hang Seng de Hong Kong fue más modesto y cerró con un 0,2%. Las acciones de defensa europeas, por el contrario, cayeron como resultado del menor nivel del conflicto entre Estados Unidos y Europa. Mientras tanto, la OTAN refuerza la seguridad en el Ártico. Mientras Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos siguen negociando, los países de la OTAN deberían reforzar la seguridad en el Ártico ya en el 2026, afirma el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Esto forma parte del llamado marco de un acuerdo sobre Groenlandia, según Rutte. Nos reuniremos en la OTAN con nuestros comandantes para averiguar exactamente qué se necesita, entre comillas, dijo a los medios. Subraya que el aumento de los esfuerzos en el Ártico no deben restar recursos al trabajo de la OTAN en Ucrania. Las acciones de SAP en Suecia cayeron un 2,9%, mientras que en el mundo nórdico Middelf cayeron un 1,7%. En Alemania, el valor del Metal cayó un 2,4%, mientras que el descenso del italiano Leonardo fue del 2,2%. Y en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, la primera ministra Mette Frederiksen afirma que el secretario general de la OTAN no tiene mandato para negociar en nombre de Groenlandia y Dinamarca. Las declaraciones se producen después de que Donald Trump y el jefe de la OTAN, Mark Rutte, negociaran un acuerdo marco sobre el futuro de la región del Ártico en Davos. Por supuesto, no renunciaremos a la soberanía y Groenlandia es parte del Reino de Dinamarca, subraya la primera ministra danés. Hoy jueves, Frederiksen confirmó que se introducirá una presencia permanente de la OTAN en el Ártico. Deberíamos haber encontrado una solución que respete el derecho internacional y la soberanía, dice, subrayando que hay que seguir las reglas políticas. La OTAN niega que el secretario general Mark Rutte haya hablado abiertamente sobre renunciar a la soberanía sobre Groenlandia en su reunión con Donald Trump. Más noticias desde Davos, Suiza. Un mundo donde solo cuenta el poder es un lugar peligroso, primero para los estados pequeños y las potencias medianas, pero eventualmente también para los grandes. Esto dice el canciller alemán Friedrich Merz desde el podio del Foro Económico Mundial, refiriéndose, entre otras cosas, a la invasión rusa de Ucrania y a los cambios radicales, entre comillas, de la política exterior de Estados Unidos. Merz lanza una advertencia histórica. En el siglo XX, Alemania recorrió este camino hasta el final. Arrastró al mundo a un oscuro abismo. Por otro lado, en Noruega, era inaudito hacer este tipo de amenaza, por lo tanto debemos tomar nota de que se retiró y eso era todo lo que hacía falta, declaró el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre en el distrito político hoy jueves. La reacción se produce después de que Donald Trump retirara ayer miércoles por la noche la amenaza de aranceles punitivos contra Noruega y otros aliados que se han opuesto a sus planes sobre Groenlandia. Pero con Trump las cosas pueden ir y venir, así que tenemos que observarlo de cerca, añade Støre. Trump canceló los aranceles punitivos tras lo que calificó de una conversación muy productiva, entre comillas, con el jefe de la OTAN, Mark Rutte.
Tras la reunión, Trump anunció que Estados Unidos y la OTAN habían alcanzado un acuerdo marco sobre Groenlandia. El ministro Sture señala que Groenlandia fue la parte principal del discurso de Trump en el Foro Económico Mundial en Davos. El tema al que más tiempo dedicó fue Groenlandia. Es casi una obsesión para él, dice Sture. En Rusia, el presidente ruso Vladimir Putin dice que se mantendrá al margen de la disputa de Groenlandia. Esto no nos concierne en absoluto, entre comillas, afirmó Putin según los medios rusos. Añade que Estados Unidos y Dinamarca deben resolver la disputa entre ellos. El presidente ruso también afirma que Rusia tiene experiencia en la venta de territorios árticos a Estados Unidos. Menciona la venta de Alaska a Estados Unidos en 1863 por un monto de $7,2 millones en aquel momento. Al nivel de precios actual, teniendo en cuenta la inflación de las últimas décadas, esta cantidad corresponde a unos $158 millones, dijo Putin. Para finalizar, los groenlandeses dicen que dudan de las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump de que ha encontrado una solución para el futuro de la isla. Tras semanas de una retórica cada vez más enérgica sobre su necesidad de Groenlandia, el presidente se retrató abruptamente ayer miércoles de sus amenazas de imponer aranceles como forma de presionar a los países europeos para que adquieran Groenlandia. Descartó las amenazas de fuerza militar y afirmó que existía un acuerdo sobre un marco para un acuerdo sobre Groenlandia. Simplemente mentira, miente, dice el técnico Mikkel Nielsen. Nielsen es uno de los varios groenlandeses que AFP entrevistó en la capital Nuuk, después de que Trump pronunció su discurso ayer miércoles. No creo ni una palabra de lo que dice y no creo ser el único, añadió Nielsen. Les informó Enrique Salinas. Feliz día.